soy Merche Albillo y hoy vamos a hablar de la teoría de las inteligencias múltiples, en contraposición con la teoría de la inteligencia única. La teoría de la inteligencia múltiple, de las inteligencias múltiples, fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, junto con su equipo de la Universidad de Harvard. Es un contrapeso al paradigma de la inteligencia única. Gardner y sus colaboradores advirtieron que la inteligencia académica, pues entendida como la obtención de títulos, de méritos y como el expediente académico, no es un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona. Lo que propone Gardner es que la vida humana requiere el desarrollo de varios tipos de inteligencia y esto no entra en contradicción con la inteligencia, la definición científica de la inteligencia, ¿no? Como capacidad de solucionar problemas y elaborar bienes valiosos. Lo que defiende Gardner es que hay muchos problemas de diferente índole que resolver, muchos problemas que resolver y por lo tanto también hay distintos tipos de inteligencias. Al hablar de las inteligencias múltiples, lo que Gardner resalta es que existen un número desconocido de capacidades humanas e inteligencias y que estas capacidades son tan fundamentales como las que tradicionalmente detectan los tests de cociente intelectual, ¿no? Gardner menciona que los seres humanos poseemos una gama de capacidades y de potencialidades, que es lo que él llama las inteligencias múltiples, que se pueden emplear de diferentes maneras para el desempeño eficaz de distintas funciones y definidas por cada sociedad. Es decir, no todas las sociedades tienen las mismas demandas, incluso dentro de una misma sociedad no existen las mismas demandas y adaptarse a estas demandas es un signo de inteligencia y por lo tanto hay diferentes inteligencias que nos permiten adaptarnos a las diferentes demandas. Un buen ejemplo de esta idea de los distintos tipos de inteligencia se observan personas que a pesar de obtener excelentes calificaciones académicas presentan problemas importantes para relacionarse con otras personas o manejar otras facetas no académicas de su vida, ¿no? Por ejemplo, personas muy buenas en una cuestión académica, pero malas en otra. Entonces, bueno, Gardner señala que existen casos claros en los que las personas presentan unas habilidades extremadamente desarrolladas y otras muy poco desarrolladas. Por ejemplo, el caso de los savants. Los savants, sapientes o sabios, el savant es un término francés, son las personas con alguna de estas habilidades extremadamente desarrolladas. Por ejemplo, el síndrome del sabio, del sapiente o del savant es una tesis que propuso Darol Trefet, que se refiere a personas con un talento o una competencia natural extraordinariamente desarrollada que por distintos motivos lo desarrollo de una manera extraordinaria, sea algo útil o no. Pero, por ejemplo, tenemos el caso más conocido es el personaje que interpretó Dustin Hoffman en la película Rain Man, en el que, bueno, interpreta a Lawrence King Peake, que fue el más famoso y prodigioso de los savants, que es una persona que sorprendió al mundo entero porque tenía unas asombrosas capacidades intelectuales, a pesar de que tenía una incapacidad total para desarrollar las tareas más básicas, ¿no? Estos casos excepcionales, Trefet los agrupa en casos que ha estudiado en función de 4 características principales. Por ejemplo, el arte, los sapientes del tipo artístico que se caracterizan por ejemplo, son grandes intérpretes musicales, ¿no? Pintores, escultores. Otra de las categorías que establece Trefet para estos savants es el cálculo de fechas. Hay algunos savants que pueden memorizar calendarios enteros y recordar el día de la semana de cada día o una información sobre cada fecha. Otra de las categorías es el cálculo matemático, que para Trefet entran en estas categorías las personas con una capacidad para realizar cálculos matemáticos muy complejos de forma mental e instantánea y con gran precisión, ¿no? Cálculo de números primos o divisiones con gran número de decimales, es decir, cálculo mental a un nivel espectacular. La cuarta categoría de estas habilidades especiales de los savants serían las habilidades mecánicas y espaciales, que se trata de personas con una gran capacidad para medir distancias,
con gran exactitud, sin instrumentos, construcción de maquetas ni memorizado de mapas o direcciones, etcétera. Bien. Apoyándose en este tipo de descubrimiento, ¿no? En el que se ve que unas personas tienen una inteligencia fabulosa para unas cosas, no tanto para otras, empiezan a desarrollar estas teorías en las que se plantea que existen distintos tipos de inteligencia. Hasta el momento, tanto Harvard como su equipo de la universidad, tanto Gardner como su equipo de la Universidad de Harvard han identificado 12 tipos distintos de inteligencia. Vamos a verlas. La primera es la inteligencia lingüístico-verbal, que es la dominación del lenguaje. Luego tenemos la lógico-matemática, que es la capacidad para conceptualizar las relaciones lógicas entre acciones y los símbolos, la capacidad visoespacial, la capacidad de reconocer objetos y hacerse una idea de sus características, la musical auditiva, que es la capacidad de reconocer los caracteres del sonido, la capacidad corporal kinestésica, que es la capacidad para coordinar los movimientos corporales, la capacidad y la inteligencia interpersonal, que sería la capacidad para la empatía y para entender las relaciones con las amistades, la pareja, etc. La inteligencia intrapersonal, que sería la habilidad de conocerse a una misma, a uno mismo, por ejemplo, conocer nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, etc. La inteligencia naturalista sería la sensibilidad que muestran algunas personas hacia el mundo natural. La inteligencia emocional sería una mezcla entre la inteligencia interpersonal e intrapersonal que hemos mencionado con anterioridad. La inteligencia existencial sería esa capacidad para meditar sobre la existencia, el sentido de la vida y la muerte. La inteligencia creativa sería la capacidad para innovar y crear cosas nuevas. Y la inteligencia colaborativa, que sería la capacidad para elegir la mejor opción para alcanzar una meta trabajando en equipo. Vamos a verlas con un poquito más de detenimiento. Y a la vez que las vamos viendo, sería un ejercicio interesante ver cómo nos encontramos cada una de nosotras en este tipo concreto de inteligencia, y si vemos que cojeamos, que se sepa que todo se puede entrenar. Vamos a ver qué es la inteligencia lingüístico-verbal. Es la capacidad de dominar el lenguaje y podernos comunicar con las demás personas, y que además es algo que sucede en todas las culturas. Es una inteligencia necesaria absolutamente en todas las culturas. Desde pequeñas aprendemos a usar el idioma materno para podernos comunicar de forma eficaz. La inteligencia lingüística no solamente hace referencia a la comunicación oral, es decir, a las palabras que salen por nuestra boca, sino a la escritura, a la gestualidad y a aquellas características del lenguaje verbal y no verbal. Quienes dominan esta capacidad tienen una inteligencia lingüística superior. Tienen más destreza para comprender el orden y significado de las palabras en la escritura, la lectura, al hablar, al escuchar. Y además son capaces de hablar y escribir eficazmente, tienen buena memoria y buena dicción. Por ejemplo, imprescindible para los líderes políticos, religiosos, oradores, abogados, poetas, escritores, cualquier persona para la cual el lenguaje sea central en su profesión o en su desarrollo. ¿Qué ganamos cuando tenemos una buena inteligencia emocional? Pues mejoramos nuestra imaginación, no nos olvidemos la ligazón entre pensamiento y lenguaje. Mejoramos nuestra creatividad, agilizamos nuestra mente, mejoramos el entendimiento, la ortografía, el pensamiento, y nos expone a nuevos intereses y experiencias. El lenguaje, pensamiento, comportamiento, conductas, todo va absolutamente hilado. ¿Cómo mejoramos nuestra inteligencia lingüística? Podemos hacer distintas cosas para mejorar nuestra inteligencia. Escribir. Empezar a hacer un diario de campo contando nuestras experiencias. Hablar. Leer mucho y leer bien. Es interesante, cuando hablamos de hablar, no hablar siempre con las mismas personas de los mismos temas. Es interesante hablar con otras personas con las que generalmente no hablamos y hablar de temas de los que generalmente no hablamos, porque eso nos va a obligar a ampliar nuestro vocabulario, a salir de nuestra zona de confort y a tener que aprender y aceptar nuevos retos para comunicarnos, para entender y para hacernos entender. La poesía y la música, además,
tienen el valor añadido en este caso, si practicamos la poesía y la música, en que rompen un poquito las convenciones de la gramática para comunicarnos y expresar fenómenos y emociones, pero tienen que ver también con la expresión, ¿no? Y además es mucho más divertido. La poesía, además, y la música nos permiten romper barreras que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? O con lo que es políticamente correcto. Entonces, bueno, pues nos abre nuevas posibilidades y, desde luego, nos ayuda a desarrollar esta habilidad. La inteligencia lógico-matemática. Durante décadas, la inteligencia lógico-matemática fue considerada como la inteligencia en bruto. Se suponía que era el eje principal del concepto de inteligencia y además es lo que se utilizaba como baremo para saber si una persona era inteligente. Y bueno, pues si vemos simplemente el nombre, lógica matemática, abarca la capacidad de hacer un razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos, la rapidez para solucionar este tipo de problemas. De hecho, en los tests de inteligencia, cuando nos ponen cuestiones lógico-matemáticas, se mide el tiempo, porque el tiempo, la rapidez, es un elemento importante en la inteligencia. Los célebres test de cociente intelectual se fundamentan en este tipo de inteligencia y en menor medida en la inteligencia lingüística de la que acabamos de hablar. Los científicos, por ejemplo, los economistas, los académicos, los ingenieros, los matemáticos, suelen destacar en este tipo de inteligencia. Los ajedrecistas también, porque requieren una gran capacidad lógica para desarrollar estrategias de juego y para anticipar los movimientos del oponente. En las personas que están dotadas de este tipo de inteligencia, el proceso de resolución de problemas abstractos es muy rápido. Problemas abstractos que también vemos en los test de inteligencia tradicionales. El matemático y el científico en general tienen que manejar simultáneamente muchísimas variables, crear muchas hipótesis, evaluarlas sucesivamente, rechazarlas, aceptarlas, ponerlas a prueba. Y es importante puntualizar la naturaleza no verbal de la inteligencia matemática, así como del resto de inteligencias, excepto, bueno, pues lo que respecta a la inteligencia lingüístico-verbal, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Significa que tú puedes construir una solución lógico-matemática antes de verbalizarla. Son casi previas al lenguaje verbal, ¿no? Al hecho de ponerlo en palabras y de expresarlo. La inteligencia lógico-matemática se caracteriza por generar cuestiones que involucran cálculos, por la capacidad de percibir la geometría, por dar solución a los problemas lógicos, por saber y reconocer los espacios recorridos, ¿no? Y bueno, es algo que desde luego se puede, como todas las inteligencias, se puede desarrollar, se puede mejorar. Y bueno, ¿cómo se puede practicar, no? Se puede practicar realizando juegos y actividades de resolución de problemas abstractos, como cálculos mentales, juegos con números, calculadoras, cuadernillos de estas revistas que podemos comprar para hacer prácticas de casa, y también se puede hacer a través del móvil, de aplicaciones gratuitas como por ejemplo la aplicación de Khan Academy, ¿no? Que se pueden medir los progresos e ir eligiendo las ramas de aprendizaje a tu gusto, ¿no? Para tener una buena habilidad, una buena inteligencia matemática, lo que hay que hacer es ser capaz de razonar lógicamente. Y cuando hablamos de razonamiento lógico, tenemos que comprar algún libro, algún cuadernillo que nos explique lo que es el razonamiento lógico. Porque a veces confundimos la lógica con el sentido común y no es lo mismo, La lógica tiene unas pautas, hay que formular unas premisas, ver si son verdaderas, si son falsas, y hay una serie de premisas que siguen un curso y hay que decir si ese curso es lógico o no es lógico. Es un aprendizaje, hay que aprender un poquito lo que es la lógica y luego practicarla, lo cual siempre es un ejercicio muy interesante. Podemos resolver problemas matemáticos con cuadernos o con actividades de matemáticas, hacer puzzles, y las profesiones, lógicamente, que se benefician de este tipo de inteligencia, pues son economistas, ingenieros, matemáticos, contadores, etcétera, ¿no? Cuando tenemos una buena inteligencia matemática, lo que hacemos es mejorar nuestro pensamiento para hacer cálculos, para tener un buen desarrollo de los procesos, tener una buena capacidad de análisis financiero, de toma de decisiones, somos buenos administradores,
nos van bien las finanzas. Bueno, nos van bien o por lo menos sabemos cómo nos deberían ir. Bien. La inteligencia espacial y visual. También está conocida como la inteligencia visoespacial, y es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde distintas perspectivas. Se aplica, por ejemplo, a la navegación, al uso de mapas, y esta inteligencia pues destacan también, además de los ajedrecistas que ya destacaban en la lógico-matemática, también tienen que tener habilidad visoespacial. Los profesionales de las artes visuales, como los escultores, los pintores, los fotógrafos, los publicistas, los arquitectos, las personas creativas, los taxistas, para saber el recorrido y el esquema del mapa, haces el mapa mental de una ciudad. Necesitas tener la capacidad de presentar ideas visualmente, de crear imágenes mentales, de percibir detalles visuales. Por ejemplo, para dibujar o confeccionar bocetos hace falta tener esa capacidad, ¿no? Para conducir, para esculpir, para hacer juegos en 3 dimensiones como el juego de Rubik, ¿no? Las personas que destacan en este tipo de inteligencia, pues se fijan en los detalles, son capaces de dibujar y de generar imágenes mentales bastante claras, ¿no? Hay un aspecto bastante interesante de esta inteligencia visoespacial, y es que no tiene que ver con el sentido de la vista. Y esto es una cosa muy curiosa, que a todos nos puede parecer que la inteligencia visoespacial necesitamos desarrollar esta capacidad a través de lo que entra por nuestros ojos, pero no es cierto. Las personas, por ejemplo, ciegas, son un claro ejemplo de esta distinción entre la inteligencia espacial y la perspectiva visual, ¿no? Por ejemplo, un ciego puede reconocer ciertas formas a través de la mano, del tacto, ¿no? Construye una noción diferente a la visual de la longitud. Sabe medir longitudes, pero no lo hace a través de los ojos. Para la persona invidente, el sistema perceptivo de la modalidad táctil corre en paralelo a la modalidad visual en una persona visualmente normal. Por lo tanto, la inteligencia visoespacial sería independiente de la vista. Sí que es verdad que la vista es uno de los sentidos más importantes a la hora de aprender cómo es nuestro entorno, pero las personas que nacen ciegas lo pueden aprender también a otra información, a través de la información que llega a través de otros sentidos, el oído, el tacto, etc. ¿Vale? Perfiles profesionales con una alta inteligencia visoespacial, pues artistas, fotógrafos, fotógrafas, arquitectos, arquitectas, diseñadores, publicistas, etc. ¿Cómo podemos mejorar este tipo de inteligencia? Pues, por ejemplo, a través de actividades artísticas, a través de la creación de mapas mentales, de visualizaciones de vídeos, gráficos, mapas, juegos de construcción, etc. Vamos a hablar de la inteligencia musical auditiva. La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música más o menos elaborada, y esto llevó a Gardner y a sus colaboradores a entender que existe una inteligencia musical latente en todas las personas de cualquier cultura. No hace falta decir que las personas más aventajadas en esta inteligencia pues son personas que son capaces de leer o componer piezas musicales, de tocar algún instrumento, y bueno, pues tienen la capacidad de escuchar, cantar y analizar el sonido en general de otra manera, ¿no? De crear y de crear música. Algo que a las personas que no lo tenemos muy desarrollado nos parece magia, ¿no? ¿Qué profesiones están asociadas a la inteligencia musical? Pues músicos, compositores, compositoras, críticos musicales, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede entrenar esta inteligencia? Pues con actividades y materiales se puede cantar, se puede tocar instrumentos, escuchar música, asistir a conciertos, cintas de música, esto es antiguo, esto es una palabra muy antigua, pero bueno, podemos escuchar música, podemos cantar, podemos tocar, podemos intentar aprender cómo interpretar una partitura, en definitiva, teniendo relación con el mundo de la música. Inteligencia corporal y kinestésica. Son las habilidades corporales y motrices que se requieren para utilizar herramientas, expresar ciertas emociones como la danza, como de realizar deportes, como expresarse a través de artes plásticas por medio del cuerpo. Lo que constituye es una
estas capacidades que tienen determinadas personas para danzar, para utilizar su cuerpo como un vehículo de expresión, ¿no? O tener una relación especial con su cuerpo, como un dominio, es una de las evidencias que apunta Gardner para defender este tipo de inteligencia y la dimensión cognitiva del uso del cuerpo, que también forma parte de todas las culturas de la historia, ¿no? En todas las culturas han utilizado el cuerpo para expresar, para manifestar algo más que los propios movimientos necesarios para la supervivencia básica, ¿no? Aquí tenemos actores, deportistas, cirujanos, creadores plásticos, todos ellos tienen que emplear de una manera racional sus habilidades físicas, ¿no? Las capacidades implicadas para realizar actividades requieren la fuerza, la rapidez, la flexibilidad, la coordinación entre los ojos y la mano, el equilibrio, la psicomotricidad fina, la gruesa, las habilidades, por ejemplo, para hacer cosas con las manos, crear con las manos, hacer reparaciones o expresarnos a través del cuerpo, ¿no? Las profesiones en las que vemos desarrollado este tipo de inteligencia, pues son, por ejemplo, deportistas, actores y actrices, modelos, bailarines, bailarinas, y nos podemos, bueno, pues hacer una idea perfectamente clara de qué es esa inteligencia con aquellas personas en las que su cuerpo es un instrumento, es un instrumento y lo usan de una manera virtuosa. Vamos a hablar de la inteligencia individual o intrapersonal. Esta inteligencia es el conocimiento de los aspectos internos de una persona, el acceso a nuestra propia vida emocional, a nuestra propia gama de sentimientos y nuestra capacidad de distinguir entre nuestras emociones, entre las distintas emociones que tenemos, ponerlas un nombre y utilizarlas, recurrir a ellas para adaptarnos al entorno, para interpretar y orientar nuestra propia conducta. La inteligencia intrapersonal, por tanto, se refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar nuestro espacio interior, ¿no? Para regular nuestras emociones y nuestro foco atencional, es decir, hacia dónde prestamos atención en función de nuestras emociones, ¿no? Las personas que destacan por este tipo de inteligencia interpersonal tienen la capacidad de acceder a sus propios sentimientos y emociones y reflexionar sobre ellos, ¿no? También permite tener un mayor nivel de introspección y entender las razones por las que somos como somos y actuamos como actuamos, ¿no? Si la inteligencia interpersonal nos permite comprender y trabajar con las demás personas, la intrapersonal nos permite relacionarnos y comprendernos y trabajar con nosotras mismas, ¿no? El sentido de uno mismo, de una misma, es un concepto muy interesante y es una de las más notables características humanas, tener la autoconciencia, ¿no? Toda esta información que tenemos respecto a nosotras mismas, a nosotros mismos y a esa imagen que construimos sobre nosotras mismas. Y esto es un tema súper interesante y complicado, ¿no? Cómo tenemos que llegar, cómo llegamos a esta autoconciencia y cómo gestionamos esta autoconciencia, ¿no? Una persona con una buena inteligencia intrapersonal es capaz de plantearse metas, de evaluar sus habilidades y desventajas personales, controlar su propio pensamiento, modular sus emociones. Tiene la capacidad para meditar, para tener una disciplina personal, para conservar la compostura y sobre todo sacarse partido a sí misma, ¿no? Los perfiles profesionales asociados a este tipo de inteligencia requieren un autoconocimiento rico y profundo, un buen manejo de las emociones y bueno, pues son personas que pueden realmente trabajar en cualquier ámbito, porque un buen desarrollo de la inteligencia emocional te capacita para tener una excelente adaptación en el ámbito en el que te quieras adaptar, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar este tipo de inteligencia?
Pues con la instrucción individualizada, el famoso coaching, actividades de autoestima, redacción de diarios o cuadernos de campo, proyectos individuales, meditación, técnicas de autoconocimiento. Bien, la inteligencia interpersonal. Hemos hablado de la intrapersonal. Ahora vamos a hablar de la interpersonal. La interpersonal es aquella que explica el grado en que somos capaces de sentir distinción entre las demás personas, contrastes entre sus estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. Es decir, nos permite, cuando ya llegamos a una edad adulta y ahí somos hábiles, leer las intenciones y los deseos de otras personas, conocer lo que las otras personas desean, quieren, necesiten, aunque nos lo hayan ocultado. Esta capacidad se da muy desarrollada, por ejemplo, en líderes religiosos, políticos, terapeutas, maestros, y no depende del lenguaje. No depende del lenguaje necesariamente. Por ejemplo, alguien con una buena inteligencia emocional es capaz de saber las intenciones de las demás personas, sus sentimientos, aunque no les exterioricen, y conocer qué información nos falta de las demás personas. Como consecuencia, hay una mayor adaptación al entorno, a las relaciones con otras personas, y nos permite mejor predecir conductas ajenas, ¿no? También las personas con un alto nivel de inteligencia interpersonal tienen capacidad para leer expresiones faciales, patrones de comportamiento, interpretar movimientos, interpretar el lenguaje no verbal. En definitiva, no solamente la información que nos da la otra persona, sino la que no nos da también. Está muy relacionado con las habilidades sociales. En definitiva, este tipo de inteligencia está relacionado con la forma en que nosotros nos ajustamos a la mente y a los actos de las demás personas y cómo interactuamos con ella, ¿no? Este tipo de inteligencia es útil para trabajar con personas, para saber identificar y superar problemas o conflictos interpersonales, para conocer y responder a los sentimientos y personalidades de otras personas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué perfiles profesionales muestran este tipo de inteligencia bastante desarrollada? Pues, por ejemplo, docentes, psicólogos, psicólogas, terapeutas, abogados, ¿no? ¿Por qué nos interesa mejorar esta inteligencia interpersonal? Primero, porque nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos, en relación al resto de las personas. Nos va a ayudar a tomar decisiones cuando conocemos a las demás personas, sus expectativas, lo que nos cuentan, lo que no nos cuentan. Nos resulta más fácil tomar decisiones. Va a mejorar nuestro rendimiento laboral. Nos va a ayudar a solucionar, nos va a proteger y nos va a solucionar y nos va a evitar, el estrés, ¿no? Cuando tenemos un buen conocimiento de nuestro entorno, de las personas que nos rodean, es como una buena protección para evitar los conflictos, para evitar el estrés, para saber gestionar esas relaciones, ¿no? Y mejorar el desarrollo personal. ¿Cómo podemos mejorar la inteligencia interpersonal? Pues, por ejemplo, por medio de aprendizaje en grupo, por juegos de mesa, por ejemplo, el teatro es una herramienta muy interesante para mejorar este tipo de inteligencia. Vamos a hablar ahora de la inteligencia naturalista. Esta inteligencia es la que utilizamos cuando observamos la naturaleza o los elementos que se encuentran a nuestro alrededor. Y se describe como la competencia o la capacidad para percibir las relaciones que existen, por ejemplo, entre distintas especies, entre grupos de objetos o personas, y reconocer y establecer distinciones, categorizar lo que vemos en la naturaleza, en especies, familias, y con semejanzas y distinciones entre ellas, ¿no? Las personas que tienen una alta inteligencia naturalista suelen ser muy hábiles para observar, identificar y clasificar los miembros de un grupo o especie, incluso para descubrir nuevas especies. Por ejemplo, pensamos en estos cuadernos naturalistas, ¿no? De principios del siglo XX, o del XIX, ¿no? Donde se iban buscando especies de pájaros o especies de flores. Pues las interacciones con el medio natural
nos ayudan a desarrollar la percepción de nuestro entorno y evidentemente es una característica que casi debería ser de las más antiguas que tenemos por nuestra necesidad de tener un contacto con la naturaleza, de conocer nuestro entorno, de saber qué especies son útiles, qué especies son perjudiciales, incluso para nuestra propia subsistencia, ¿no? Necesitamos saber observar el clima para la agricultura, por ejemplo. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una creación que se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones personales propias o de otras personas y distinguir entre diferentes sentimientos, etiquetarlos, utilizar esa información emocional para guiar el pensamiento y la conducta y ajustar nuestras emociones para adaptarnos al ambiente. Es decir, es como algo absolutamente necesario para una buena adaptación al entorno, al ambiente. La inteligencia emocional está como englobada por dos grandes bloques de los que ya hemos hablado, de la inteligencia intrapersonal y de la inteligencia interpersonal. En cuanto a la inteligencia intrapersonal, ya hemos dicho que es el quién soy, cómo me siento, qué estoy sintiendo, me conozco bien, qué quiero en mi vida, cómo soy capaz de gestionar mis emociones, si es que las gestiono. Y bueno, en concreto, se trata de la gestión que hacemos de nosotros y nosotras mismas a través del autoconocimiento, de la autorregulación y de la automotivación. La inteligencia interpersonal, que es de la que hemos hablado, que es la relación con el resto de las personas, es cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo nos relacionamos con otras personas, soy capaz de ponerme en el lugar de la otra persona, es decir, soy capaz de ser empática. Y se trata de tener ese entorno en cuenta para relacionarnos, ¿no? Necesitamos tener conciencia social, conocer nuestra propia mente y la diferencia entre nuestra propia mente y la mente de los demás, de las demás personas. Necesitamos tener habilidades sociales, empatía y asertividad. Entonces, el bloque de la inteligencia intrapersonal y de la interpersonal formarían lo que es la inteligencia emocional. Luego tenemos la inteligencia existencial y filosófica. Bien, esta es la capacidad de algunas personas para utilizar la razón y el pensamiento en cuestiones existenciales. Por ejemplo, quiénes somos, por qué estamos en el mundo, qué hay después de la muerte. Estas personas que tienen este alto nivel de inteligencia existencial filosófica buscan una conexión entre ellas y el mundo que les rodea. Suelen destacar en disciplinas como, por ejemplo, la filosofía, la teología, porque intentan entender esta conexión entre esas cuestiones existenciales. Bien, los niños suelen tener una gran inteligencia existencial. De hecho, están todo el día preguntando. Preguntan muchas cosas porque tienen muchas curiosidades existenciales, ¿no? Suelen ser personas muy profundas y con unas ideas y unos principios muy claros. Bien. Esta es la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Nos está contando que una persona tiene todos estos tipos de inteligencias y que hay unas personas que destacamos más en un tipo de inteligencia que en otro. Vamos a ver las críticas que ha tenido esta teoría de las inteligencias múltiples, porque según oímos esta teoría, nos parece una teoría amable, porque de alguna manera da cabida a todo el mundo y da cabida a que todos seamos inteligentes, lo cual pues nos gusta pensar que todos podemos ser inteligentes de alguna manera y que así justificamos un poco lo que se nos da fatal, en lo que no nos sentimos inteligentes, ¿no? Bueno, no me se daban bien las matemáticas, pero tengo una inteligencia naturalista brutal. Y de alguna manera como que nuestra autoestima se nos equilibra un poquito gracias a esta teoría de Gardner, ¿no? Pero bueno, tiene críticas y vamos a verlas, ¿no? Una de las críticas que hay a esta teoría de las inteligencias múltiples de Gardner se basa en que esta teoría plantea una gran variedad de habilidades cognitivas, pero que existe una baja correlación entre ellas. Por ejemplo,
Esta hipótesis lo que postula es que un niño o una niña que aprende a multiplicar fácilmente no es necesariamente más inteligente que una niña o un niño que tiene dificultades en la misma tarea. El niño o la niña al que le cuesta más tiempo perfeccionar esta tarea podría ser capaz de aprender a multiplicar con una aproximación diferente y podría ser excelente en otras tareas fuera de las matemáticas o podría estar viendo y entendiendo la multiplicación a un nivel más profundo, ¿vale? El test de inteligencia y la psicometría, sin embargo, lo que han demostrado es que existe una alta correlación entre diferentes aspectos de la inteligencia. Esta es una de las críticas, que no existe una baja correlación, como dijo Gardner, sino que los distintos aspectos de la inteligencia correlacionan entre sí, es decir, están relacionados entre sí. Y esta evidencia lo que apoya es a la existencia de un factor único general de inteligencia y no a inteligencias múltiples. Entonces, la hipótesis de las inteligencias múltiples ha sido, desde la psicología científica, muy criticada por las faltas de evidencia científicas, precisamente, y porque entienden que el juicio de las inteligencias múltiples depende de factores subjetivos. Una de las mayores críticas realizadas a esta hipótesis de las inteligencias múltiples es que es Gardner no está interesado en profundizar en el concepto de inteligencia, sino que prefiere negar el concepto tradicional de inteligencia y utiliza la palabra inteligencia donde debería estar utilizando la palabra como habilidades o aptitudes, ¿vale? Ha sido criticado por psicólogos científicos como Sternberg e Insek, ¿no? White señala que el criterio de selección y aplicación que realiza Gardner para elegir cuáles son las inteligencias no parte de la investigación, sino que es algo subjetivo y arbitrario. O sea, se dice una inteligencia como podría decir otra cualquiera. No hay una base científica para definir las distintas inteligencias que defiende Gardner. Sin embargo, los defensores de las inteligencias múltiples dicen que la concepción de un solo tipo de inteligencia es muy reduccionista y que la teoría de Gardner lo que refleja es de una manera más fiel lo que las personas piensan y cómo aprenden, la manera en cómo aprenden y cómo piensan las personas, ¿no? Otra de las críticas que se hace a esta teoría de Gardner es que nunca se ha elaborado un test para evaluar las inteligencias múltiples de una manera que sea un test científico y que soporte su hipótesis. Él, en un principio, Gardner definió la inteligencia como la habilidad de resolver problemas en una determinada cultura o que se trata de lo que el estudiante está interesado en aprender, ¿no? Y de alguna manera él dice que tampoco hay una definición fija de inteligencia y que la inteligencia es más un juicio artístico y que no está basado en hechos, ¿no? Piensa que sería estupendo que hubiera una fórmula matemática capaz de evaluar las diferentes inteligencias y que permitiría, pues, detectar las personas que destacan una determinada inteligencia, ¿no? Pero que hoy por hoy no hay una forma científica para elegir o rechazar a una persona dentro de una inteligencia porque no hay un método científico para evaluar ese tipo concreto de inteligencia, ¿no? De forma general, entonces, la inteligencia lingüística y lógico-matemática tradicional son reconocidas como inteligencias, pero estas habilidades artísticas, musicales, kinestésicas, no lo son. También critican a Gardner porque le dicen que con esta teoría ignora las implicaciones reales de la inteligencia, que son las que permiten a una persona tener éxito académico. Como veis, es un tema complicado, porque todos conocemos personas muy inteligentes que no tienen éxito académico. Y aquí podemos abrir la caja de Pandora y decir por qué, ¿no? ¿Por qué no tenemos éxito académico si somos personas muy válidas y muy inteligentes? ¿Qué falla? ¿El sistema educativo? ¿Falla nuestra inteligencia? ¿Fallan los métodos de control o de medición de esa inteligencia? Y ese es el debate. Gardner se defiende de alguna manera diciendo que es injustificado admitir, o sea, esa resistencia a admitir la clasificación de inteligencias de esas habilidades de las que hemos hablado, ¿no?
Y lo que le critican es que a partir de la teoría de Gardner se podría clasificar cualquier habilidad como inteligencia, ¿no? Y eso impide llevar un estudio serio de lo que es el concepto de inteligencia, ¿no? Gardner afirma que los test de inteligencia solo miden la inteligencia lógico-matemática y lingüística y señala que es importante poder medir la inteligencia de una manera más justa, ¿no? Porque los test de lápiz y papel lo que hacen es favorecer las habilidades lógicas matemáticas y lo que propone es que se hagan o que se investigue cómo se pueden hacer nuevas pruebas fiables que diferencien entre las distintas modalidades de pensamiento, ¿no? La respuesta a todo esto es que no es cierto que las pruebas de inteligencia se basen solo en cuestionarios de lápiz y papel, que desde hace ya más de 70 años se evalúan también en esas pruebas de inteligencia la capacidad visual, la capacidad espacial, la capacidad manipulativa, es decir, no solamente lo verbal y lo lógico-matemático, y que además los test de inteligencia resumen los resultados en una única puntuación, pero que esta puntuación se puede desglosar en las diferentes puntuaciones a través de los distintos ítems o puntos en los que se ha obtenido, ¿no? Entonces, la puntuación obtenida por un test de inteligencia no expresa una unidad homogénea, sino que es una concepción de un rango, un conjunto de habilidades mentales que pueden ser organizadas jerárquicamente según su grado de abstracción. Es decir, entienden que el test de inteligencia no es tan simple, no es simplemente lógico-matemático o verbal, sino que está en las cuestiones y en los distintos ítems que conforman un test de inteligencia validado científicamente. Lo que tenemos es todo un conjunto de habilidades que han sido organizadas de forma jerárquicamente y que se miden aparte de las habilidades verbales o de las habilidades matemáticas, ¿no? ¿Qué uso puede tener esta teoría de Gardner en la educación, ¿no? Frente a la educación tradicional, ¿cómo podemos aplicar esta teoría de Gardner a la educación? Si Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas y elaborar productos que sean valiosos para una cultura, hay muchas maneras de hacer esto y no solo por medio de las inteligencias matemáticas y lingüística. Gardner cree que el propósito de la escuela debería ser desarrollar todas las inteligencias y ayudar a las personas a alcanzar las metas que sean apropiadas a su inteligencia, al tipo de inteligencia que tengan más desarrollada, y que las personas, cuando son ayudadas a hacer esto, se van a ver más motivadas, se van a sentir más comprometidas, más competentes y por lo tanto van a estar más inclinadas a ser útiles de una manera constructiva a la sociedad. Además, Gardner sostiene que el test de inteligencia se enfoca mayormente a lo que ya hemos dicho, la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística, y al obtener una alta nota, una alta puntuación en estas pruebas, pues te abre el paso para poder asistir a un colegio o una universidad con mayor prestigio que las personas que sacan una puntuación baja en un test tradicional de inteligencia, ¿no? Y sin embargo, que hay personas que trabajan bien en este ambiente, con este tipo de estructura pedagógica, y otros que no. También dicen que además el test de inteligencia mide el conocimiento en un momento muy puntual y que lo que hacen es mostrar una visión congelada del conocimiento, ¿no? Que no pueden realmente ayudar a evaluar o a predecir la capacidad de una persona para aprender o para asimilar una nueva información o para resolver nuevos problemas. De alguna manera, estrechan un poquito las posibilidades de aprender en función de las distintas habilidades que tengas en tu poder, ¿no? Gardner argumenta también que los estudiantes tendrán una mejor educación si se tiene una visión más amplia de la educación, donde los profesores usen distintas metodologías y ejercicios y actividades que lleguen a todos los estudiantes, no solamente a aquellos que tienen éxito en la inteligencia lingüística y en la matemática, sino a todo el alumnado. Y esto desafía a los docentes
a encontrar métodos que se adapten a los diferentes estudiantes a la hora de aprender un tema que imparte por distintas formas de aprender, ¿no? No solamente fomentando las disciplinas y aprendiéndolas a través de un sistema lingüístico, sino o matemático, sino pues hacer otras actividades como obras de teatro, hacer carteles, tomar fotografía, diseñar, crear coreografías, escribir poemas, pintar. Es decir, una educación que utilice distintos recursos y distintos canales para conseguir el aprendizaje en función de las distintas inteligencias que poseen los diferentes alumnos y alumnas, ¿no? Como veis, es una teoría muy interesante, tanto a nivel social como a nivel educativo, pero es un debate abierto. Así que aquí lo dejo y otro día más